Bueno, estoy recogiendo algunos apuntes porque está interesante charlar algo de lo que pasó ayer en la Argentina. Habló el presidente Macri. Por primera vez utilizó la cadena nacional. No es un dato menor. La cadena nacional, según lo que dice la Constitución, debe utilizarse para cuestiones excepcionales, importantes, y me parece que la despedida de un ciclo, el cierre de un ciclo, lo amerita. Creo que está justificada el uso de la cadena nacional. Tal vez también podría haberla utilizado en otras oportunidades. Cuando uno repasa lentamente lo que dijo Macri, creo que queda una pregunta. Por lo menos yo me hago esa pregunta. ¿Por qué perdió? Hizo una enumeración de 40 minutos con escasa autocrítica y con todos datos buenos, olvidándose de algunos ítems, pero solamente enumeró y se explayó sobre los buenos. Entonces la pregunta de cajón es, ¿por qué perdió? Yo creo que eligió mal el día, Macri, para hacer su despedida. La Iglesia, horas antes, en realidad fue la UCA, la Universidad Católica Argentina, le hizo saber a Macri que se despedía o se despedirá de su mandato, su primer mandato, su único mandato hasta ahora, con el 48,5% de pobres. Casi un 9% más. 40,8. Sí, 40,8, casi un 9% más de lo que él dejó. No es un dato menor esa cifra. ¿Por qué? Y porque Macri asumió planteando la eliminación de la pobreza con su famoso plan llamado Pobreza Cero, que obviamente todos sabemos que era solamente un deseo, es decir, vamos a luchar en contra de la pobreza, vamos a ir bajando la pobreza. La pobreza cero seguramente no existe. Pero lo que sí existe en la Argentina es el 48,5, es decir, casi la mitad de los argentinos está en la pobreza. No es un dato menor. Para que usted se dé cuenta de lo que significa esto, 10 ciudades como Córdoba son pobres. La cantidad de habitantes de 10 ciudades como Córdoba, más o menos 18 millones de personas, son pobres. ¿Se imagina usted? Cuando uno piensa en eso, piensa que por ahí pasan los errores. Macri se equivocó en el eje de su carrera como político. Perdió el eje cuando quiso ser estadista, pero no observó lo que le está diciendo la UCA, que los países están habitados por gente, que puede haber muchas cosas realizadas que seguramente las hubo y muy bien, pero él se olvidó de que el país está habitado por gente y esa gente necesitaba y necesita oportunidades. No eligió el día exacto Macri. Anunció que la República Argentina había generado la revolución de la aeronáutica. Justo el día en que American Airlines, una de las empresas de aeronáutica más importantes del mundo, anunciaba su salida del hub de Córdoba porque no le cierran los números. Justo el día que la empresa noruega de aviación que operaba aquí en carácter low cost abandona también el país por el mismo motivo que lo hace American Airlines. Es decir, no hay pasajeros. Claro, ¿cómo va a haber pasajeros si la mitad de la gente es pobre
Y quienes utilizarían los low cost serían precisamente aquellos que menos recursos tienen, pero ya ni recursos tienen. Creo que Macri debiera revisar qué pasó con su gabinete. Él lo anunció como el mejor de los últimos 50 años. ¿Qué pasó con su gabinete? O en todo caso, ¿le haría falta a él un test del sistema nervioso periférico para ver si ha perdido la sensibilidad de entender lo que pasa en la superficie, que es lo que le pasa a la gente todos los días? Recuerdo que aquí lo decíamos, Macri se olvidó de la heladera. Este comentario, que seguramente será producto de crítica porque es simplemente mi opinión, no soy analista político, doy mi opinión que creo que podemos discutirla. Este comentario está generado en el dato concreto de la realidad. Macri perdió la elección a pesar de que él ayer contó todo lo bueno que ha hecho, que seguramente lo habrá hecho, pero se olvidó de lo más importante, de la gente. La gente no come hub aeronáuticos. Y ese no es un dato menor, porque eso explica la concepción con la que se asumió al poder. Yo creo que es una lástima que haya perdido Macri ahora. Es una lástima porque si hubiese hecho un buen gobierno y hubiese seguido, nuestra democracia se hubiese fortalecido justo en un recambio generacional de la política. Tanto el justicialismo como las fuerzas que no pertenecen a ese sector están precisamente generando cambios generacionales. Aparecen nuevas caras, nuevos políticos y una extensión del periodo, la ruptura de la hegemonía, hubiese generado, hubiese inyectado a la democracia un valor adicional, hubiese puesto un IVA. Pero no se pudo. ¿Por qué? Porque, creo yo, Macri se equivocó y no vio a la gente o no le dejaron ver a la gente. Yo creo que Macri se va con una angustia tremenda por el fracaso, tremenda angustia por el fracaso que disimula, obviamente, porque este fracaso le va a hacer a Macri, le va a generar a él un doble trabajo para reposicionarse como quiere dentro de la oposición. Le va a generar un doble trabajo porque va a tener que hacer lo que me parece que no piensa. Y cuando uno hace lo que no piensa, es muy probable, o lo que no cree, es muy probable que eso te salga mal. En el último tramo de la campaña, Macri se quiso convertir en un político solidario, en un político que entendía a la gente. Le salió un poquito bien, remontó casi 10 puntos y le achicó la ventaja con su ganador, o con el ganador, con Alberto Fernández. Pero eso no quiere decir que la gente haya aprobado su política. Lo que la gente votó ahí es el espanto. No votó a sus políticas. Y eso lo debe entender para empezar a recomponer. Pero cuando uno comienza a ver las miserias que ocurren en los distintos bloques de la oposición, peleándose para encarar un rol que no sienten, va a ser muy difícil que esa fuerza se recomponga. Un psicólogo con el que hablo todas las mañanas, absolutamente todas las mañanas, intercambiamos mensajitos, siempre me dice o me deja una frase que está vinculada a la política y a la vida. Los miserables
no se autorreconocen. Los miserables no se dan cuenta que son miserables. Tenemos que hacérselo saber. Para que recapaciten, para que entiendan su rol o para que definitivamente se asuman así y corran todos los riesgos que eso le cabe. Los miserables no se autorreconocen. Nuestra obligación como ciudadanos es hacerle entender o mostrarles esa cara que tal vez su espejo no les devuelve. Y a Macri le pasó eso. El espejo le devolvía una cara que él no tiene. Vio durante 4 años, casi 4 años, un gobierno que no hacía. No vio a la gente. Y ese es el pecado capital que va a llevar a lo largo de su vida, por más explicaciones que quiera, Macri. Cuando la UCA le dijo 48,5%, Macri le respondió ayer con este dato en su discurso. Hemos aumentado, creo que en 11.000 millones de pesos, el aporte a las asignaciones universales por hijo. ¿Saben qué dijo la UCA? Bingo. Esa es la certificación de que ha crecido la pobreza en la Argentina. Otro desacierto para el que le escribió el discurso. Eligió muy mal el día Macri para despedirse, eligió muy mal el día para decir adiós y eligió muy mal el día para decir voy a formar parte de la oposición. La pobreza y el trabajo no formaron parte de su discurso. Busquen a ver si encuentran alguna argumentación orientada al trabajo en su discurso de ayer. Pareciera ser que son palabras que no entran en su diccionario. Hubiese estado mucho más fácil, más piola, más creíble, más concreto y más efectivo haber dicho solamente, perdón, nos equivocamos, pensamos que esto era otra cosa y tenemos que volver a las empresas. No es para SEO, es para políticos. Así fue el discurso visto por mí, con todos los errores que pueda haber, pero pasé 40 minutos viendo al presidente, esperando del presidente una autocrítica profunda, que no la hubo, sencillamente no la hubo. Bueno, muy bien, 9